Hablando de política y de radicales, Nelson Pérez recuerda la visita de 3 líderes importantes de ese partido centenario a nuestra localidad. Ricardo Balbín estuvo acá después de la revolución del 55, después de un poco la ruptura que había entre dos personajes muy importantes del radicalismo, que fue don Arturo Frondizi y Ricardo Balbín. Bueno, uno toma partido siempre por alguien, ¿no? Porque cree que está más cerca, o sea, más allegado, porque un poco la política se da arrastre. Uno tiene convención con uno, con otro dirigente que está relacionado, bueno. Y vino Balbín, estuvo Balbín acá. Se hizo una fiesta muy grande. ¿Se acuerda dónde estuvo? ¿Cómo? ¿Se acuerdan qué lugar estuvo? Sí, estuvo en mi casa, en el bar de mi padre. El Ahí. lugar de su padre que Sí, 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 se la llamaba Guada, sí, sí. que estuvo, estaba radicado acá en Alvear, la calle Alvear, Sí, en la calle Alvear, a sí. media cuadra de la plaza. A media cuadra de la plaza, sí. Eh, Ahí estuvo, se hizo una fiesta grande, después una comilón se hizo en el centro, donde ahora está la confitería, que era un salón grande solo, donde está la confitería bailable. Eso antiguamente era un salón grande, ahí se hizo el almuerzo, la criolla. Y después estuvo a la mañana, estuvo a la tarde, habló con uno, habló con otros, bueno, se puso en comunicación con la gente. claro. El referente de él, de Ricardo Balbín, era don Ricardo Fuerte, Ah, un dirigente radical, un abogado muy exitoso, que después, con el tiempo, en la época del gobierno posterior, cuando el gobierno Ilía fue, ¿cómo se llama? Ministro de Economía de la provincia, don Ricardo Fuerte. Torreguense. Torreguense, sí. Y también estuvo Ilia, ¿no? Yo Ilia recuerdo. estuvo también un momento, sí, después que fue depuesto con el tiempo, y vino un día a la tarde y tuvimos la oportunidad de conversar con él en el Club Quequense, en la reunión, porque en ese tiempo el radicalismo no tenía sede propia. Se hacía en un rincón, en otro lado, en épocas preelectorales se alquilaba un salón o se hacía. Y cuando estaba vedada la política, en tiempo de la segunda presidencia del coronel Perón, después, posteriormente general y posteriormente político, pero primeramente militar, por sobre todas las cosas. Estaba vedada en un momento determinado, si la gente tiene memoria y se acuerda, estaban prohibidos los votos políticos, estaban prohibidos los partidos políticos, estaban prohibidas las reuniones, imperaba el estado de sitio, que consistía en que de 9 de la noche en adelante, más de 2 personas eran multitud, y la policía podía actuar en consecuencia y como pedir los datos filiatorios de cada uno de ellos, o por lo que fuera, ¿no? Naturalmente después el día que, pues ya por el posterior de eso, vino acá, estuvo visitando de Tito, con gente con los de Dorrego, dirigente de Dorrego, también tuvimos oportunidad. Y Frondizi también estuvo anteriormente, había estado, también vino en la campaña del 57, 58, cuando fue presidente de la República. Ese corto periodo que también los militares intervinieron, en función que se comentaba que había tenido, no sé, una convivencia o un arreglo con el general Perón para que vuelva. claro, para llevarlo a la presidencia, hacer los comentarios que había. Claro. Como los militares, los peronistas no querían saber nada, venía la Hicieron. espada Claro. y cortaba todas las actividades políticas, porque ha habido todos cambios que no se justifican, que lo único que se ha conseguido ha sido atrasar el país, Claro. atrasar el progreso y quitarle bienestar, tranquilidad y estabilidad al país. La lucha interna siempre son malas, no trae nada. En la guerra no hay ganadores, Claro. todos somos perdedores. Así. Forma, Y en esto también se pierde. Un poco no es una guerra directamente, pero es una controversia que es lo único que conduce al estancamiento, digamos, y al malestar general. Ahora parece que tenemos una situación distinta, bueno, no sé en qué medida, pero
Yo soy Daniel Pérez, el segundo hijo de Nelson Pérez y Teresita Álvarez. Y como padre yo considero de que es un padre ejemplar y bueno, mi madre lo mismo. Y sí, mucho, en deporte, generalmente en pesca, que nos acompañó casi siempre. Anduvimos pescando muchos años con él. Sí, sí, prácticamente con él y anduvimos y con Paco Guayman, que también prácticamente estuvo con nosotros un montón de años. Armaño, sí, postizo, sí. Eh, ¿Alguna anécdota en particular que diga? Sí, no, también recuerdo el momento que fuimos a un concurso de club que hacía el Club de Pesca Marisol, que era el tiburón mayor, y en ese concurso lo ganó mi viejo. ¿Y vos estuviste ese día acompañándolo? Sí, no estuvimos participando, pero el único de la familia Pérez fue mi viejo que ganó un concurso que era un Willy doble tracción. No, no, restaba un poco, viste, porque tenía mucha actividad, tenía que viajar a Dorrego, aparte agarró, fue el primer gobierno que tuvo después del proceso militar, fue en el 83, así que, y tuvo una inundación más o menos acá en el pueblo, así que tuvo que trabajar bastante. Bueno, no sé si... Sí, es un padre que es muy compañero con todos nosotros, con la sociedad también. Nuestro entrevistado de hoy nos va a contar cómo llegó a ser delegado y qué conflictos tuvo que superar durante esos 4 años de gestión. Anteriormente ya yo ya había actuado en política, ya en el año 54, 55, pertenecía a la Juventud Radical de acá, incluso fui presidente de la Juventud en esa época. Y después posteriormente, cuando uno cumplía en esos años, según la Carta Orgánica, a los 30 años tenés que dejar la juventud y pasar a ser adulto, ya podés integrar. Después me integré a la comisión del radicalismo y en 63, 66 fui vicepresidente, fui presidente también. Acá en Oriente. Sí, sí, en esa época. Iniciamos una etapa que sin duda será difícil porque tenemos todos la enorme responsabilidad de asegurar hoy y para los tiempos la democracia y el respeto por la dignidad del hombre en la tierra argentina. Y hacer así entre todos ciertos esos objetivos que los hombres que nos dieron la nacionalidad nos presentan como un mandato que sabemos que ahora está al alcance de nuestras manos. Cuando se vuelve al Estado democrático en la Argentina, conocido por todos, con la vuelta de la democracia del gobierno de Otto Alfonsín en la presidencia y Armendáriz en la provincia de Buenos Aires era gobernador, el radicalismo ganó las elecciones acá. Y el primer intendente fue don Pepe Nomdedeu. Él fue intendente municipal. Y bueno, Sí, y acá tenía otro señor, estaba ya decidido antes de las elecciones para ser ya elegido. Vamos a hacer las cosas, ponerlas bien en claro para que no haya confusiones. El candidato a intendente antes de las elecciones era otro señor de acá de Oriente, otro radical. Pero cuando lo iban a poner en funciones, salta que era prestatario de servicio público. Por lo tanto no puede ascender a la... No puede ser delegado municipal, pero no puede ser las dos cosas. Claro. No puede ser oficialista y a la vez tener... Por ética no, tampoco no podía hacerse cargo. Entonces ahí hay un impasse, digamos, para elegir un nuevo candidato. Bueno, había algunas tendencias,
que querían, bueno, imponer, digamos, o proponer distintas personas porque en realidad iba a haber mucha gente capaz, mucha, para ser delegado municipal. En ese momento y en el otro momento también. Se busca la manera más democrática de elegir el candidato y se hace una elección. El consenso. Claro, se hace un consenso. Se llama, bueno, ¿y qué responsabilidades tuvo? ¿Qué momento fue? ¿Qué fue lo que le tocó vivir como delegado en ese momento? Bueno, un momento culminante fue antes, cuando se hacen las elecciones internas para elegir candidato. Entonces tuve la suerte, o lo que sea, que por voto popular fui elegido delegado municipal. Y después muchas desilusiones al principio por falta de elementos para la obra pública. Se venía de un... tremendamente mal, que no había nada que funcionara acá. Hay que decirlo, que después de la época militar. Se venía de un... tremendamente mal, que no había nada que funcionara acá. Hay que decirlo, que después de la época militar. La comuna estaba muy abandonada, falta de herramientas, falta de esas cosas. Pero salimos adelante, tuvimos épocas de mucha lluvia, muy difícil también. Claro, pero tuve mucha colaboración de la gente, mucha gente de la comunidad me ayudó mucho, tuvo confianza. Y deposito mi confianza, y yo hice, dentro de una poca posibilidad que tenía de hacer las cosas bien, traté de hacerlas lo mejor posible siempre, con toda honestidad y con toda la voluntad de poner al servicio de la gente, ¿no? Porque acá hay que hacer las cosas como son, y una cosa no lo inhibe la otra. El delegado municipal es una autoridad, tiene que serla, no puede ser de otra manera. Pero más que nada es un servidor público. Tiene que estar al servicio, tiene que estar al servicio de la comunidad. Y tiene que tratar de hacer las cosas que le sirvan a la gente. No porque por trascender o por lo que sea vamos a hacer una obra y que no. Vamos a hacer algo que le sirva a la gente. Empezando de abajo hacia arriba. Porque siempre los de abajo son los que más necesitan. Bueno, qué sé yo, vamos a hacer un barrio obrero, vamos a hacer tantas cosas que hay que hacer. Vamos a luchar por la gente, para mejorar la calidad de vida, todas esas cosas. No teníamos muchos medios, porque si algo había era pobreza y falta de recursos. Entonces no se podían hacer. Pero afortunadamente ahora las cosas han funcionado mejor. La ciencia se ha puesto al servicio y ha llegado a casi todos los hogares, digamos. Se disfrutan mejores comodidades, el sistema de vida ha cambiado, todas esas cosas. Bueno, todo contribuye a todo esto, ¿no es cierto? Claro, si uno piensa cuando usted era chico a lo que es hoy, desde mucho más asfalto, luz, agua... Es otro mundo. Yo pienso que desde que yo era chico hasta hoy cambió más el mundo que en todos los años que existía la humanidad hasta que yo tuve uso de razón. Claro. Se cambió todo. Sí. No tiene nada que ver el mundo que vivimos hoy con el mundo que vivíamos cuando yo era chico. Claro. Te voy a dar un dato más. Siendo yo el delegado municipal, volviendo otra vez a la actividad, tuve un cuerpo de asesores honorarios. 5 o 6 personas que me ayudaron mucho al tomar decisiones, y aparte me servían de consulta con el resto de la sociedad, digamos. Claro. Eso me ayudó mucho. Claro. Eso demuestra un poco la ayuda que le dieron, cómo le pusieron el hombro, digamos. Eso muestra un poco cómo le pusieron el hombro, diríamos, en su momento. Sí, eso es lo que quiero significar, claro. Que a mí la gente me ayudó. Uno eran de la política nuestra y otro que no tanto. Ah, sí. ¿No? Por ejemplo, comisiones de fomento, que, bueno, por esas cosas que se dan, casi toda gente de campo. Casi no había radicales en la comisión, porque en ese tiempo se elegían los integrantes de la comisión de fomento, que tenía las funciones de arreglar los caminos de la zona. La comisión de fomento tenía a cargo de ella una motoniveladora, que era de las dos que había, era una que quedaba en manos de la comisión. La comuna le ponía el personal, le daba los repuestos, le daba el combustible, y ellos elegían. Y acá había 250 kilómetros de camino que tenía que arreglar.
Entonces, para que la disposición fuera mejor, siempre se elegía gente de distintos lugares, para que nadie tuviera que decir que porque el presidente de la Comisión de Fomento Fumar lo arreglan siempre el camino de él, digamos, ¿no? Y el otro lado no va. Entonces buscamos integrantes de la comisión de distintos lugares de la zona de adyacencia y de influencia que tenía Oriente, así con relación al agro. Bueno, esa gente me ayudó mucho también, mucho, sin ser de mi partido. Yo tuve muy buena relación con la gente siempre. También trabajó en la cooperativa, la última pregunta. La cooperativa de aguas y servicios fue parte del... Sí. Cuando terminé mi actividad de política, que cumplimos los 4 años de administración comunal con Pepe, con Londedeva y los demás, todo el elenco, todo el staff, me invitaron a la cooperativa de agua a participar como integrante de del Consejo de Administración. No, ya hacía tiempo que estaba hablando, porque cuando se instaló el agua corriente en Oriente, participó la comisión de la cooperativa, yo estaba en la municipalidad y también colaboramos mucho dentro de lo que podíamos. Después, cuando terminé mi participación en la administración pública, pasé a ser parte integrante del Consejo de Administración. Y estuve unos cuantos años, no te puedo decir cuánto porque no me acuerdo. Pero bueno. Pero sí, tuve muchos años, sí. Después ya empecé, ya por razones de edad, y siempre hay que darle participación a la juventud, gente nueva que se vaya renovando, y está marchando muy bien. La cooperativa de agua es una de ¿cómo podía decir tú? Una de las joyas que tiene Oriente. Muy bien, vamos llegando al final de un nuevo Desde el Puente. Hoy con la historia de una persona que nos pintó un poco la política desde la década del 30 hasta acá, hijo de un delegado de nuestra localidad, quien tuvo ese cargo durante 3 oportunidades. Él la tuvo luego de la vuelta de la democracia y ahora es el padre de una de las concejales nativas de Oriente, de Adriana Pérez. Así que es una historia muy atractiva y ahora vamos a dejar las reflexiones finales de Nelson, quien es un libro abierto y un hombre con mucha memoria que podemos disfrutar en Oriente. Nelson, si usted tuviera que hacer, es medio difícil la pregunta que le voy a plantear, ¿cuáles serían los 5 momentos o hechos más importantes de Oriente, para mejor, para peor, que usted puede decir? No, digamos que podríamos decir un antes y un después. Yo no me acuerdo, porque esto ha ido creciendo progresivamente. En su momento, y cada uno lo suyo, ha tratado de traer el progreso, ha cambiado todo mucho. Es un cambio muy importante, pero no ha sido un cambio progresivo, no un cambio brusco de un día para otro. Yo no diría que hay en Oriente un antes y un después. La salida del ferrocarril, por ejemplo, podría ser... Sí, eso fue importante. Fue un hecho importante que atrasó un poco, nos dejó de medio de comunicación un poco. En ese momento no había pavimento, claro, y el tren salvaba la plata, digamos, en caso de tener que trasladarse a lugares más importantes, porque el tren funcionaba siempre con lluvia y sin lluvia. Claro. En cambio, durante unos cuantos años acá, hasta que se hizo el asfalto, estábamos un poco escondidos y un poco difícil de salir en momentos por razones de urgencia, razones de salud o lo que fuera, salir al pavimento para ponerse en marcha hacia otro sector de mayor ciencia, mayor capacidad para lo que fuera. Entonces se hacía difícil la salida acá. Claro. Eso fue un periodo bastante difícil. ¿Y después alguna inundación? Sí, la inundación sí, pero acá la inundación ha sido periódica y nunca faltaron, ¿eh? Claro. Acá eso de romper la usina porque se caía el Tajamar y nos quedamos sin luz en Oriente era muy común. Claro. Me lo acuerdo un montón de veces, no me acuerdo de las fechas, pero muchas veces pasó eso. Creo que en el 55... Sí, y antes también, y después, sí, una inundación grande, ya en el 44, 45, a ver, 45, 44, 45, una inundación muy grande. Y después posteriormente ha habido muchas. Algunas veces...
Yo, ¿sabes por qué me acuerdo? Porque acá nosotros nos abastecíamos de energía eléctrica de la hidroeléctrica del sur, de don Roberto Brunal. Y tenía la fuerza motriz, era hidráulica, trabajaba con la corriente. Tenía un tajamar que todavía está, que vos lo conocés, y con puertas que la abría, pasaba y hacía andar la maquinaria. Aparte de eso tenía motores diésel también que le ayudaban. Y yo te voy a decir algo para que te des una idea de qué crisis se presentaba con la falta de energía eléctrica, porque el tajamar que tienen o la represa, la corriente la llevaba en parte. Entonces dejaba de funcionar la usina con su poderío, en todo su potencial, digamos. Cuando mi padre tenía el bar, hubo un momento, una época, no sé si tardó mucho o fue muy prolongada, pero fue bastante larga porque tardaba meses en volver digamos, a solucionarse el problema y volver a la normalidad otra vez. En el bar usábamos focos de 110 voltios, cuando acá la corriente es de 220. Eso te da una idea del potencial que tenía la energía eléctrica en ese momento. Era un momento crítico y no había otro remedio más que ese. Y cambiando de tema, pero vinculado a la historia de Oriente, si usted tuviera que pensar en personajes imprescindibles de Oriente que hicieron, es difícil dar nombre, ¿no? Pero que usted dice, si no hubiera estado esta persona, por ahí hubiera cambiado. Yo te puedo hablar de mucha gente importante, pero no te puedo hablar de imprescindible. ¿Sabe por qué? Porque el cementerio está lleno de imprescindibles. Y el mundo sigue andando. Claro. Y bueno, personajes importantes. Personajes importantes, sí. Sí ha habido personajes importantes que han sobresalido. Don Roberto Brunal fue uno, con sus más y sus menos, con su carácter un poco irascible en algunos momentos, pero fue un personaje, por decirte a alguien. Doctor Guido, doctor Raggio en sus momentos, como médico, como cirujano, así que hacía cirugía, cosía patas que se quebraban, ensayaba huesos y hacía todo él. Pues no iban al especialista, no había. Él era especialista, bueno, él era especialista, sí, era en aquel tiempo de especialista en niños, se decía. Sí, era lo mismo que ahora, ¿no? Pero ¿vivieron en la época? Sí, vinieron en la época, en el 30 y tanto, y Guido había venido en el 50. Te digo personajes así, qué sé yo, qué personajes de la política, como la gente de familia Liébana, que fueron personajes muy activos, el mismo Roberto, y bueno, no sé, otros cuantos más que puede decir personaje importante, que puede ser un panadero que fue importante, o un qué sé yo, negociante que en su momento tuvo, por una causa, fue un poco la cabeza de la comunidad, ponerle un momento X. Y después sí, la gente de campo, mucha, que fundaron la cooperativa agrícola por el año 30, por aquí, yo no me acuerdo, pero me acuerdo del funcionamiento después, tenía unos cuantos años, sí, que fue un hecho importante en la comunidad, porque la crisis, que fue una crisis mundial, dejó a mucha gente en la calle, incluso a mi familia, parte de mi familia. La crisis del 30. Sí. A partir de la crisis del 30 nace la cooperativa agrícola, sí. Después la agrícola, ganadera, de acá de Oriente, no sé, con el tiempo también tuvo fracaso, tuvo problemas y fue absorbida por la cooperativa agraria de desarrollo, sí. Uno de los hechos, digo yo, que más me acuerdo porque uno estaba en el campo en ese tiempo, y yo hasta los 20 años estuve en el campo. Claro. Y siempre estuve a caballo, hasta los 20 años. Y bueno, no sé si quiere agregar algo más que me haya quedado, hemos hablado de todo, pero por ahí que usted pueda decir, estaría bueno agregar algo. Porque conversamos un rato largo. Y si me da oportunidad, voy a seguir charlando, porque siempre conversar. Siempre. Bueno, por ahí en otro momento volveré y hablaremos un poquito más. Sí, no, nada que agregar, al contrario. Bueno, yo soy un agradecido del Oriente, porque Oriente siempre me quiso, siempre me tuvo bien. Tengo muchos lazos familiares y amistades, lazos afectivos de un lado y de otro. Cuando tuve necesidades me puso el hombro,
me ayudaron, especialmente cuando estando en política, siendo funcionario público. A mí me ayudaron mucho, la gente me ayudó mucho, yo estoy muy, muy agradecido y quiero mucho a Oriente. Es mi lugar en el mundo y será siendo por siempre, ¿no es cierto? Fugaz pasa la vida junto a ti y a ti. A quien más quiero, amado amor, amor. Fugaz porque es hermosa.